Mateo capítulo 3, del 1 al 3, del 1 al 3, Mateo capítulo 3, del 1 al 3. El reino de Dios y su justicia. Vamos a hablar sobre el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos? ¿Amén? Ok, leemos la palabra, yo leo y usted sigue conmigo la lectura. Porque obviamente, ¿verdad?, tiene que estar concentradito ahí, concentradita. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en este momento yo estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Señor amado, por las bendiciones que tú nos has dado en este tiempo maravilloso. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Dios, por este día maravilloso que tú nos has dado para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre en esta hora. Asimismo, Señor, yo te pido la dirección para hablar de tu palabra con denuedo, declarando que lo mejor está por venir y que tu iglesia, Señor, está siendo edificada en esta hora a la luz de tu palabra. Muchas gracias, Dios amado, por las bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, estamos hablando de un ministerio muy interesante. Todos hemos escuchado acerca del mensaje de Juan el Bautista y conocemos un poquito la historia del ministerio de Juan el Bautista, que de alguna manera tiene mucha relación, de alguna manera no, de una gran manera, tiene mucha relación con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y su propósito. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, llevar las buenas nuevas de salvación sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Porque no meramente fue cuando Jesús estuvo en Israel y predicó el evangelio de salvación a los judíos y trató con los griegos y trató con las personas que fueron parte de su época histórica, sino meramente era un ministerio que estaba haciendo un seguimiento ya predicho, o sea, la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia desde el capítulo 3 aproximadamente de Génesis. Encontramos ahí la primera revelación profética de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Ahí estaba el desafío, el ministerio desafiante de parte de Dios para cómo vencer la obra maquiavélica que había sido realizada por el tentador en el paraíso, cuando el hombre entró en un quebrantamiento con relación a los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 15, se revela entonces el propósito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos a Juan el Bautista haciendo una disertación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando acerca del propósito de Dios con relación al ministerio del reino. Que el reino de los cielos había llegado aquí a la tierra, que el reino de Dios estaba siendo evidente y presencial, porque ahora no meramente a través del Espíritu Santo, ni a través de los videntes o profetas que eran enviados para hablar en el nombre de Dios, sino que Juan está diciendo de que iba a venir alguien a denunciar la obra pecaminosa del ser humano y a salvar
esa condición heredada. Por esa razón, el apóstol Pablo hace una declaración en sus escritos de que el pecado no se adquiere. El pecado es una herencia, es una maldita herencia. Todos los hombres nacen en pecado. Y por tal razón es sumamente necesario que el hombre reconozca su condición original y se vuelva a Dios. Eso se llama el paso del arrepentimiento. Por eso dice Juan, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está hablando ahora del mensaje de Cristo. Porque era necesario que el hombre tomase una decisión importante para él mismo, como era arrepentirse de su condición de desobediencia. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje para salvación, sino para arrepentimiento, porque Juan estaba todavía viviendo bajo el texto de la ley. Él estaba siendo un predicador que se fundamentaba en lo que la ley establecía. Mas había en Juan, amados hermanos, una relación directa con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Juan el Bautista está muy ligada a la historia de nuestro Señor Jesucristo desde su simiente, desde su nacimiento. Son ministerios que están relacionados desde una línea paternal como también desde una línea espiritual. Pues tanto la madre de Juan como de nuestro Señor Jesucristo eran parientes y de la línea sacerdotal. Ambos eran de la línea sacerdotal. Entonces había una relación ahí de ministerio. Y al haber una relación de ministerio, obviamente que el Espíritu Santo direccionaba la vida de Juan para anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, esto es profundo, esto es espiritual. Esto no se puede interpretar así literalmente, porque la relación espiritual entre el hombre de Dios y Dios es completamente diferente a la relación natural. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas deben de interpretarse o discernirse a través del mismo Espíritu o por dirección del Espíritu Santo. Por eso decía que esta es una definición profunda, no es una interpretación muy simple. La gente lo lee y sencillamente lo toma como una lectura que dice la palabra del Señor o que dice la Biblia en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Pero en realidad la interpretación de este pasaje bíblico lo que nos enseña a nosotros es que hay una relación directa entre Juan el Bautista y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto lo que Juan está diciendo en el desierto de Judea es verdad. Él estaba diciendo que era necesario que el hombre se arrepintiera. Por eso lo que dice el versículo 2 es interesante. Perdón, el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Juan está hablando, hermanos, miren, esto es interesante porque aquí hay mucha sabiduría en esto y también hay intelectualidad. Y no estoy hablando de que soy un súper inteligente, sino de que en esto hay conocimiento. ¿Sabía usted que entre Juan el Bautista y el ministerio profético de Isaías hay aproximadamente entre 700 y 800 años? O sea, Juan el Bautista está diciendo sobre algo que sucedió hace 800 años. ¿Cuánto era la vida de los hombres en aquel entonces? De los primeros hombres, antes del diluvio, como Matusalén, 969 años, pero antes del diluvio. Después del diluvio,
la edad de los hombres fueron menos. Abraham vivió 175 años, José 110 años. Así que cuando el profeta Isaías, ya los tiempos de los hombres ya no eran tan extensos como antes del diluvio. Así que quiero decirles que probablemente cuando Juan el Bautista habla, Isaías tenía 700 años de muerto. Y si usted analiza la historia de Costa Rica, y usted comienza a estudiar la historia de Costa Rica y comienza a estudiar lo que sucedió hace 500 años en Costa Rica, usted se va a dar cuenta de que lo que hoy se dice ni siquiera estaba escrito. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede manejar una línea tan perfecta, solamente Dios y a su nombre. Solamente Dios. Y ese es el punto, hermanos, en esta mañana. Que nosotros tenemos que creer igual como Juan el Bautista puso aquella convicción en la obra que él estaba llevando a cabo. ¿Sabe que Juan el Bautista tuvo un final desastroso por causa del Evangelio? Pero él se mantuvo fiel a su principio, porque él tenía convicción, él venía de una línea sacerdotal, conocía la interpretación de la ley y era consciente de quién era Dios. Yo no sé en esta mañana cuántos de nosotros tenemos conciencia acerca de que tenemos verdaderamente conocimiento de quién es Dios. Sencillo, solamente pregúntese. Yo me hago la pregunta, ¿quién es Dios para mí? Yo sé quién es Dios para mí. Pues yo quiero decirle que para mí Dios es todo. Yo no sé si fue Josué o quién fue que hizo, yo llené un formulario donde había una pregunta que decía, ¿quién es Dios para usted? Yo creo que no sé si fue que yo se la mandé a ustedes en Casa para Jehová, un ejercicio que yo hice. Y cuando yo respondí, a mí me sobraron las respuestas, hermano, porque yo tengo certeza, yo tengo convicción, yo sé quién es Dios para mí, hermano Josué. Y usted me pregunta, para usted, ¿quién es Dios para usted? Yo quiero decirle que yo tengo la respuesta, pero al dedillo, yo no tengo que ponerme a pensar, ¿qué será Dios para mí? ¿Qué digo? Si digo tal cosa, ¿será o no será? No, yo tengo los pies sobre la tierra en cuanto a mi relación con Dios, en cuanto a lo que yo practico como creyente. ¿Sabe? Para mí Dios es todo. Para mí después de Dios no hay más. Para mí yo no puedo poner la confianza más que en otra persona que no sea Dios. Aquí está mi madre que me estima con todo su corazón y es la única persona que dice que yo soy un hijo guapo. Pero ella no me puede dar lo que Dios me puede dar. Yo sé que en cuanto a la prioridad, Dios es prioridad. Entonces, ¿quién es Dios para usted, hermano? ¿Quién es Dios? Yo no estoy juzgando, ustedes saben que yo predico claramente sobre eso porque Dios no me mandó a mí a juzgar. Tal vez eso me ha servido para que me pasen las facturas, que debo de ser más investigador, debo de andar preguntándole a la gente qué comió, por qué no comió y que si le hizo daño lo que comió. Pero yo siento que ese no es mi ministerio. Mi ministerio es direccionar al pueblo para que el pueblo viva una vida espiritual conforme a la luz de las Escrituras. Pero yo no sé si para usted, hermano, Dios tiene un valor irrelevante. No sé si para usted Dios es un Dios artificial. No sé si para usted Dios es un Dios religioso. Yo no lo sé. Pero usted tiene que tener seguridad. Si su Dios es un Dios artificial, quiero decirle que usted no tiene convicción acerca del Dios verdadero. Porque Dios no es un Dios artificial. Dios es un Dios omnisciente, omnisapiente, Dios todopoderoso. Él es omnipresente. Amados hermanos, no hay nadie como Él. Y si hablamos de la deidad de Dios, yo quiero decirle que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Eso dice la palabra y yo lo creo. Y si hablamos de lo que Dios significa para mí, Él prometió, Él proveyó del pan, Él proveyó de la salvación, Él proveyó de la vida eterna y Él proveyó de la salvación. Y yo sé que en el futuro Él proveyó para mí una morada eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? O sea, ¿para cuántos Dios es eso para usted? ¿Cuántos esperan ir a morar con el Señor por los siglos de los siglos? Yo tengo seguridad de eso. Es la promesa, es lo que Dios promete en su palabra, es lo que Él dejó establecido para todos aquellos que le aman. Juan el Bautista tenía convicción de que lo que la letra decía, de lo que la letra de la ley establecía, era la ley de Dios. Y él sabía perfectamente que después de él venía alguien, el cual no era digno de desatar
la correa de su calzado. Y que era necesario que él menguara porque la gente tenía a Juan como un profeta. Algunos decían que y el profeta de Elías, porque Elías fue un profeta de gran trayectoria en el poder, en la relación con Dios, un hombre que desafía a los sacerdotes de Baal y los reta a que hagan una confrontación con relación al Dios verdadero y se hagan una zanja ahí. Y oiga, Elías los desafía y si tráiganle un poco de agua y un montón de baldes, 12 baldes. Otro poco más, tráigame otros 12 baldes. Y uno más por aquello de que le haga falta agua. Y era para aprender un juego, imagínese usted. Fue todo un desafío. El ministerio del profeta Elías era un ministerio poderoso. Y el pueblo de Israel tenían a Juan el Bautista como un ministerio fuerte, que tenía una similitud en su manera de ser, en su manera del vestido, la comida. Entonces eran como muy similares y la gente tenía el ministerio de Juan el Bautista como un ministerio relevante. Pero él dice, es necesario que yo mengüe, porque tras mí viene alguien que no soy digno de desatar la correa de su zapato. Hablando del ministerio, y por supuesto Juan el Bautista tenía convicción, amados hermanos, porque él estaba hablando del Hijo de Dios, estaba hablando del Verbo encarnado, del ministerio de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero para aportar un poquito los datos que yo traje aquí, una definición sobre la palabra del arrepentimiento, ¿qué significa o hacia dónde nos lleva esa determinación? Dice que es una decisión que resulta en un cambio de mente. O sea, yo tengo que tomar una decisión, tengo que modificar mi manera de pensar. Por eso el mismo Señor dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos son cristianos en esta mañana? ¿Cuántos somos cristianos? Pues quiero decirle que la Biblia a mí me dice que yo soy un ser pensante, pero a la misma vez soy inteligente porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un raciocinio coherente. Podemos interpretar las cosas y podemos tomar decisiones correctas. Eso es lo que significa tener la mente de Cristo. No es que seamos superdotados, hermanos, como personas que seamos más especiales que los que viven en el planeta Tierra. No, sencillamente es que tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de meditar y de tomar decisiones. Por eso dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Según leer Romanos capítulo 12, Pablo lo declara muy claramente ahí, que debemos de ser renovados con el espíritu de vuestra mente. Pero también habla sobre la importancia del llamado en cuanto al arrepentimiento. Dice que las implicaciones del arrepentimiento bíblica, textualmente, se definen en tres posiciones importantes. Sumisión. Dice que sumisión y deseo de aprender. Esto significa decidir y aceptar. Yo debo de decidir y aceptar. Mire, cuando hablamos del ser virtuoso, ¿sabe usted cuál es la cualidad del ser virtuoso? Es tener la capacidad de saber decir no. Porque para decir no, se necesita tener carácter, convicción. En el caso de hombre, tener hombría. Y en el caso de la mujer, ser una mujer de convicciones. Eso significa virtud, tener virtud. El hombre virtuoso, la mujer virtuosa. Tener la capacidad de saber decir no. Eso significa como tener convicción para hacer el buen uso del manejo propio. Número 2, dice que un continuo perfeccionamiento. O sea, el error más grande del cristiano es creer que ya lo alcanzó todo, que ya no necesita de nada. Yo quiero decirle que la vida en la fe es una vida que no se termina de adquirir conocimiento hasta que Cristo venga. Nosotros tenemos que seguir sometidos al Señor, porque Dios cada vez nos va dando más directriz,
de las cosas que pertenecen a su reino. Y no quiere decir, amados hermanos, que no tenemos la capacidad ni el conocimiento para ser salvos. No, porque no se está refiriendo a este tipo de capacidad. Se está refiriendo a la necesidad de ser instrumento de honra en el ministerio del reino de Dios, porque Dios nos llamó a nosotros para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. En cuanto al reino de Dios, esto basado en el árbol de vida. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. En el reino de Dios, hermanos, si usted analiza la semilla que cayó en buena tierra, esa semilla dio fruto. Una dio al 100 por 1, otra dio al 60 por 1 y otra dio al 30 por 1. Pero no hay una semilla, hermano Josué, que no dé fruto. La semilla que cayó en buena tierra, no hay una semilla que no da fruto. Toda da fruto. Una al 30, una al 60 y una al 100 por 1. Porque si hablamos del sembrador, recuerde que la semilla se sembró y cayó en muchas partes, ¿verdad? Para que no se me confundan. Y una germinó y se ahogó, nació y se ahogó, por tal razón, ahí está la interpretación y todo, pero la que cayó en buena tierra, esa creció y dio fruto. ¿Ya su nombre? Es que esto es interesante, lástima que el tiempo ya se fue, así que tenemos que parar para irnos. Pero, hermanos, la semilla de reino se conoce por su fruto. Y tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Por eso yo uso un término, no existen los creyentes de banca. Hablando en cuanto al ministerio de reino, todos tenemos que servirle al Señor. Recuerde que el que fue y enterró el talento, dijo, Señor, tuve miedo, sé que tú eres hombre de palabra fuerte, y fui y lo enterré. Y el Señor le dijo, hombre, ¿por qué no lo fuiste a meter al banco? Eso significa, hermano, que todo creyente tiene que darle gracias a Dios por lo menos. Y eso es rentable. No meramente tiene que ser un predicador, tiene que ser un pastor, tiene que ser un líder, pero tiene que darle gracias a Dios. Tiene que estar de rodillas intercediendo, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, pero no existe un creyente que no necesita de Dios. Porque no sería del reino. Y el ser consciente que necesito de Dios, eso me da a entender que obligatoriamente debo de darle a Dios una alabanza. No porque sea un Dios fuerte y celoso, no, sino porque Dios es un Dios digno de adoración. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos.